Hemos venido hablando, ¿verdad? Y estudiando estas últimas semanas y a través de la palabra Dios me ha hecho entender y ver la necesidad del crecimiento, ¿verdad? La necesidad del crecimiento del cristiano, porque a través del crecimiento del cristiano, ¿verdad? Como lo comentaba el domingo pasado, vamos a lograr agradar a Dios porque entendemos quién es Él, ¿verdad? Y, y es bien importante seguir creciendo como hijos, ¿verdad? Seguir creciendo como cristianos. Hablamos del conocer a Dios para hacer su voluntad. Y ¿saben algo? El crecimiento no solamente, hermanos, es aumento de información o el aumentar conocimiento. A veces el crecimiento viene al dejar de hacer algo o al menguar. ¿Sabía usted eso? El crecimiento no solamente es adquirir información o adquirir algún estatus, sino el crecimiento a veces viene al dejar algo, al dejar algún hábito o al menguar. El crecer a veces es mirar hacia abajo. El crecimiento a veces se produce cuando usted se hace pequeño. ¿Sabía usted eso? El crecer es dejar de ser niños. ¿Estamos de acuerdo? Pero el crecer también es ser como un niño. ¿Sabe usted eso? La palabra de hoy la quiero titular como un niño. Como un niño. ¿Y saben por qué? Hay características en los niños, hermanos, bien interesantes. Hay características que no debemos imitar, pero hay características que debemos imitar. En la palabra de Dios, a través de los evangelios, se nos enseña a no ser como niños, pero también se nos enseña a ser como niños. Hay cosas que ellos tienen que debemos de evitar, pero hay cosas que ellos tienen que debemos de imitar, ¿verdad? Y quiero introducirme con lo que no debemos, o lo que la palabra nos enseña de no ser como niños. 1 Corintios 14:20, no lo busque, lo voy a leer rápido nada más. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Un cristiano, familia, debe evitar, ¿verdad?, la característica de un niño en cuanto a su modo de pensar. Un modo maduro de pensar, ¿verdad? Debemos de llegar. Cuando un cristiano es nacido de nuevo, recuerde que todos somos niños, ¿verdad? En la vida espiritual somos como niños. No entendemos cosas, necesitamos ayuda, necesitamos dirección, necesitamos aprender, necesitamos que alguien nos lleve de la mano, etcétera, etcétera. Pero ¿saben? El hecho de evitar el modo de pensar de un niño es interesante. ¿Usted se ha puesto a analizar cómo piensa un niño? ¿Lo ha visto cómo piensa, cómo razona? Y ¿saben? Una de sus cosas que tiene un niño es que no mide consecuencias. ¿Sí? Yo batallo mucho con Natalia, ¿verdad? Porque siempre, familia, siempre quiere ir a enchufar y desenchufar cosas. Y hasta lo hace a propósito a veces, ¿no? Llega y va caminando y me hace un sonidito y me hace así. Como que, hey, mira lo que voy a hacer, ¿verdad? Y yo le digo, no. Y me dice, ¿qué? Me dice, no sé por qué hace esas palabras. Pero ella no mide la consecuencia de que se puede electrocutar, ¿no? Uno, como ya más maduro, sabe que hay una consecuencia en esto, ¿no? Y siempre le ando diciendo, Natalia, deja ahí, no hagas esto, no hagas lo otro. Y ella a fuerzas quiere desenchufar y enchufar cables, ¿no? Entonces, esta manera de pensar de un niño, de no ver consecuencias, ¿verdad?, es lo que debemos de evitar como cristianos, ¿verdad? El entender las cosas y evitar, ¿verdad?, este tipo de tropiezos. Ellos, ¿verdad?, aún no razonan entre el peligro y las consecuencias. No han crecido, ¿verdad? A veces como cristianos, como gente que va comenzando, no medimos consecuencias, ¿verdad? No vemos, ¿verdad?, o no entendemos lo que está bien, lo que está mal, y somos fáciles
somos muy volubles en cuanto a las cosas. Y es por eso que yo incitaba bastante el domingo pasado de que conozcamos de Dios para no ser engañados. Otra característica de un niño, familia, es el berrinche. ¿Estamos de acuerdo? El berrinche de que si no le das algo, se molesta, ¿no? Se molesta cuando alguien lo reprende. En nuestro caminar de un cristiano estamos también, ¿sabían en eso? ¿Sabían que estamos? Y usted diría, yo ya pasé por eso, pero como cristianos a veces estamos en un estado de berrinche. Cuando alguien nos molesta, nos amonesta, ¿verdad? Tendemos a patalear y a enojarnos y no entender que a través de la amonestación hay crecimiento. Al niño, cuando se le amonesta, se molesta en el momento y hace berrinche, pero eso lo moldea para un crecimiento. Dice el Proverbio 19:20: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas, sabio en tu vejez. Proverbio de David: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu crecimiento. Siempre, ¿verdad? Estamos detrás de ellos. Siempre tenemos que estarlos cuidando. Y esto es algo que también debemos evitar y crecer en ello. El hecho de que siempre tengan que estar sobre uno para crecer. A un niño no lo podemos dejar solo porque se puede hacer daño. ¿Sabía usted eso? A un niño lo tenemos que estar cuidando, estar viendo, vigilando, dejar de hacer algo para ver cómo está. En la vida de un cristiano es muy similar cuando somos chicos y niños. Tenemos que estar al pendiente de ellos, que no hagan algo, que no cometan un error, que no se electrocuten, que no, ¿verdad? Escuchen algo que no debe ser. Y tenemos que estar al tanto de ellos. Entonces tiene que haber un crecimiento, familia, a tal punto de que ya puedas tú manejarte solo, donde ya tú puedas escudriñar las cosas sin que alguien te esté diciendo. En ese aspecto tenemos que dejar lo que era de niño. El berrinche, ¿verdad? El crecimiento, el caminar por nuestra cuenta y la necesidad de un niño que también tiene es el ser alimentados con leche, ¿verdad? En 1 Corintios 3:1 Pablo decía: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o en otras palabras, alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? A veces, ¿verdad?, en nuestra forma de comportarnos o la manera de hablar hay imprudencia. Y Pablo decía también en Corintios 13: cuando yo era niño, ¿verdad?, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Familia, resumiendo el primer punto, el crecimiento se refleja cuando dejamos de ser niños. El crecimiento de un cristiano se refleja cuando entiende la corrección. El crecimiento de un cristiano se refleja cuando puede caminar solo y no es engañado tan fácilmente porque ha madurado espiritualmente, ¿verdad? El reflejo de un niño, de una persona madura, se ve cuando entiende las cosas, ¿verdad? Y ayuda a otros en vez de reclamar, ¿verdad?, y juzgar como niño. Pero el crecimiento también se da cuando retrocedemos a la vida de un niño. Va a decir: hermano, me está confundiendo, ¿tengo que ser o no tengo que ser? No tienes que ser en unas cosas, pero tienes que ser en otras cosas, ¿verdad? ¿Qué característica tienen los niños que debemos imitar? Esto está interesante. Y saben, para mí es muy importante porque Jesús menciona varios pasajes que tenemos que ser como niños. Varios pasajes.
De hecho, en Lucas 18:17 Jesús dijo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora nos pone en una similitud de un niño. Dice, el que no lo recibe como un niño no puede entrar en él. Entonces nos está diciendo, vuélvanse a, ¿verdad? Pero ¿qué tiene un niño de ejemplo para nosotros? ¿Saben el contexto de este pasaje donde Jesús afirma esto? Viene a través de una pregunta de los discípulos. Acompáñeme usted, por favor, a Mateo 18. Mateo 18, versículo 1. ¿Me indica con un amén si lo tiene? Mateo 18, aquí la respuesta y el contexto de esta frase. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mientras los discípulos, familia, se enfocaban en ver quién iba a ser el más grande, mientras ellos discutían entre sí, con pensamiento de adulto, con pensamiento maduro, ¿verdad? Discutiendo quién iba a tener prioridad o quién iba a tener más grandeza en el reino de los cielos. Llega Jesús y yo me imagino a los discípulos a ver a quién escoge, ¿no? Tal vez Pedro dijo, bueno, yo soy de los más elevados. Tal vez Juan dijo, yo soy el más cercano, ¿verdad? Tal vez Judas dijo, yo soy el que administra la economía, ¿verdad? Y en eso Jesús los pasa a un lado, yo me lo imagino, con permiso, ¿no? Y agarra a un niño y les dice, todo aquel que quiera ser el más grande tiene que doblegar, tiene que humillarse, tiene que ver las cosas como las ve un niño y tiene que tener la humildad de uno de ellos. El camino hacia arriba es el camino hacia abajo primero. Para llegar arriba tenemos que ver abajo primero. Se requiere humildad, ¿verdad? A veces creemos que el más grande es intocable, ¿verdad? Y que no puede tener parte con los de abajo. Pero Jesús nos enseña y nos voltea toda la tortilla, ¿no? Por así decirlo, nos enseña lo que la sociedad normalmente no nos dice, donde el más grande es el más visto, donde el más grande es el más intocable, donde el más grande es el que no tiene el lugar con la pobreza o con los más de abajo. Pero Jesús nos dice, si quieres ser el más grande, tienes que ser el más humilde. Si quieres reconocimiento y grandeza, tienes que entender primero la humillación, la humildad, el doblar rodillas, el arrepentirte, ¿verdad? Jesús nos pone un ejemplo, ¿verdad? Hoy en día, que si queremos ser grandes, primero tenemos que hacernos pequeños. Y siempre Jesús es el más grande ejemplo de todo, ¿no? Jesús siendo forma de Dios. Dice la palabra, se despojó y se humilló haciéndose siervo y entregando su vida. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Dios lo exaltó, ¿verdad? Cuando vino, a pesar de ser Dios, a pesar de tener la esencia de Dios, dice la palabra que se humilló y se hizo como usted y como yo. Tal vez para nosotros no es tan grande y no podemos entender eso, pero cuando un Dios con estado divino se hace carne, es humillante. Es humillante. Y no solo eso, dio su vida. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Un acto que vino a través de una humildad. Él más que nada conoce con exactitud que para ser grande hay que ser chico. Que para ser grande hay que entender la humildad. Por otro lado, el enemigo quiso ser grande para ser grande y ha sido pisoteado. El enemigo quiso ser grande, ¿verdad?
creyendo ser más que Dios, y dice la palabra que fue expulsado con una tercera parte de los ángeles. Adán, queriendo ser como Dios, ¿verdad? Y engañado, terminó transmitiendo el pecado a toda una humanidad. La grandeza, familia, nunca se va a alcanzar queriendo ser más grande que otros. La grandeza se va a alcanzar siempre viendo a otros, a grandes y a chicos de una misma manera, y servir. ¿Saben? Hay algo en nosotros, en nuestros corazones, un anhelo de reconocimiento y exaltación. No me dejarán mentir. Cada uno de nosotros anhela hasta cierto punto exaltación y reconocimiento. Esto nos puede meter en muchos problemas, ¿verdad? La soberbia nunca trae nada bueno comparado con la humildad. La soberbia nos pone en un estado falso de quiénes somos. La humildad, por otro lado, nos hace ver la realidad de nuestra condición. La soberbia te hace creer algo que no eres. La humildad te hace entender quién eres. La soberbia te hace creer que puedes hacer y muchas cosas, ¿verdad? Y puedes lograr grandes cosas que tal vez no eres. Pero la humildad te pone los pies en la tierra y te hace entender quién es Dios y quién eres tú. La humildad te hace entender la magnitud, el poderío, ¿verdad? La presencia de Dios comparado con un cuerpo carnal. La humildad es grande porque te pone los pies en la tierra. Los discípulos ya estaban empezando a ver quién iba a ser el mayor, y Jesús, conociendo sus pensamientos de soberbia, ¿verdad? Y querer ser mayor que otros, los tuvo que bajar de la nube, ¿verdad? Y decirles: ninguno de ustedes va a ser grande creyendo o queriendo ser más grande que otro. Si ustedes grandeza, sean el menor siempre. Si quieren grandeza, atiendan al menor. Yo me imagino a los discípulos levantándose el cuello, ¿no? Pero Jesús los baja de esa nube y los compara con un niño. ¿Saben? Los niños, familia, no buscan ser más grandes que otros. Si usted ve a un niño, ellos no están pensando en este tipo de ambición. Usted puede ver a un niño, a un hijo de un rey, jugar con un hijo de un siervo. Haga la prueba. Los niños no tienen esa malicia, ese ego de ser más que otros, ese ego de mirar a gente más grande. Ellos juegan tanto con el hijo de un rey como con el hijo de un esclavo, de la misma manera. Y esta es la actitud que Jesús está enseñando. No quieran ser más grandes que otros, sino tengan una actitud de humildad. Decía el salmista en el Salmo 131: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma como niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. El salmista se reconocía y decía: he tomado la actitud, ¿verdad?, de un niño. ¿Saben otro factor interesante de los niños? La dependencia. Cuando somos grandes, ¿verdad?, nos creemos capaces de lograr las cosas, y a veces sin la ayuda de Dios. Nos creemos tan capaces de hacer las cosas y olvidamos la humildad. Recuerden, la humildad es entender quiénes somos y de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. La humildad también es agradable a Dios porque te pone en la tierra y te hace depender totalmente de Dios. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad?
Un niño es totalmente dependiente de su padre, de su madre, ¿no? Él no puede estar sin nosotros. Y lo comentaba al principio, un niño no puede estar solo sin la ayuda de los padres. Cuando reconocemos nuestra actitud, nuestro lugar, vamos a entender que no podemos estar en un lugar sin Dios. Vamos a entender que no podemos caminar sin Dios. Vamos a entender que no podemos lograr algo sin Dios. Eso es tener completa dependencia de Él. Dios nos dice, ¿verdad? Vuélvanse niños en su dependencia a mí. Parte del crecer, familia, es dejar a un lado esta mente de independencia de Dios. Por eso les decía al principio, crecer no solamente viene del aumentar algo. A veces el crecimiento viene en el dejar algo. El crecimiento no siempre viene en crecer como adultos, sino a veces en el menguar como niños. Cuando adoptamos las cosas de niño, ¿verdad?, de la cual Jesús habla, entonces entendemos que estamos creciendo. Primera de Pedro 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños, otra vez, otro ejemplo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Saben cómo un niño desea la leche cuando es recién nacido? No le importa nada. Llora, patalea, aunque usted le haga cariños, aunque usted le diga que va a estar bien, aunque usted le dé un juguetito, aunque usted le diga que tiene una casa. No le importa, él solo quiere comer. Les voy a contar un testimonio por ahí, ¿no? Con mi niña, ¿no? Cuando recién nació, empezó a llorar, ¿no? Y nosotros, ¿qué tendrá? ¿Estará enferma? ¿Tendrá aquello? Le poníamos esto, le tratábamos de tranquilizarla. Y nada, hermano, lloraba. Bueno, resulta que solo lo que quería era comer, ¿no? E intentamos darle de comer, pero no le habíamos dado lo suficiente aún, ¿verdad? Y dijimos, pues, ¿qué será? Hasta que entendimos que tenía hambre y más hambre y más hambre. Creo que salió el papá, ¿no? Y deseaba tanto la leche que lloraba, deseaba tanto la leche que se molestaba, ¿no? Y dice la palabra, en este sentido, sean como ellos, que deseen tanto conocer de Dios, que deseen tanto alimentarse de la palabra como un niño, que te moleste si no lo haces, que no estés a gusto si no lo haces, que te incomodes si no lo haces, que te sientas mal si no has leído la palabra. ¿Sabían algo, hermanos? Si usted no se siente mal por no leer la palabra en 2-3 días, hay un problema. Nos debe incomodar no escuchar de Él, nos debe de molestar no buscar su palabra. Si usted no le molesta no leerla, hay un problema. Nos debe de inquietar, nos debe de mover. Debemos hasta cierto punto o metafóricamente llorar si no lo hacemos. Que pase un día y usted se sienta incómodo porque no buscó de Dios. En este sentido, seamos como un niño. Hay cosas que los niños nos enseñan para nuestro crecimiento. El desear la leche espiritual. Para los judíos, con esto voy aterrizando, los niños eran considerados de poco valor e incultos. Personas que eran de secundaria atención. Primero, nosotros los rabinos, la gente importante, los encargados del Sanedrín, los encargados de las sinagogas. Los niños pueden esperar una actitud de superioridad y una actitud de recibir al de caché, ¿no? De recibir al bien presentable.
¿Recuerdan esa escena en los evangelios donde están los discípulos con Jesús y empiezan a llegar padres con niños? ¿Vieron la actitud de los discípulos? Se molestaron. ¿Por qué? Porque ellos no eran importantes. Jesús está ocupado y ocupa atender a los judíos, a los rabinos. Saquen a los niños, no son importantes ahorita. Y Jesús les enseña, déjenlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra actitud y otra enseñanza de humildad. Los niños, si lo ponemos en algo paralelo, representan al descuidado, representan al pecador, representan al que nadie escucha. Por eso dice Jesús, el que recibe a este niño me recibe a mí y recibe al que me envió. En otras palabras, el que recibe al pecador que nadie le hace caso porque no es importante, me recibe a mí y recibe al que me envió. Humildad, humildad. Por eso Jesús se refleja con ellos, ¿verdad? Si alguien recibe a uno de estos chiquitos, me recibe a mí. Y si alguien hace tropezar a uno de estos chiquitos, mejor le fuera atarse algo pesado y irse hasta el mar, parafraseado. Yo antes pensaba, qué feo, qué fuerte la definición, qué fuerte la escena de alguien que lo hace tropezar. Pero saben, no es que están haciendo tropezar a un niño, están evitando que alguien conozca de Cristo. Y en otras palabras, están evitando que el evangelio sea floreado, sea plantado en alguien. Y esto es un castigo severo, porque no están rechazando a un niño, están rechazando a Jesús. Y no están rechazando a Jesús, están rechazando al que envió a Jesús, a Dios mismo. Por eso es tan severo. Por eso la arrogancia es tan severa, porque no rechazamos al humilde, rechazamos a Cristo. Y la humildad es tan premiada. La humildad, es tan premiada porque aceptamos a un niño y aceptamos a Jesucristo. Hermanos, crezcamos como cristianos. No nos quedemos donde mismo. Crezcamos en el conocimiento de su palabra para agradarle a Él, pero crezcamos doblegándonos, menguando también. Si ustedes quieren ser los primeros en una posición, tienen que ser los primeros en lo más bajo. Y si no me creen, compruébenlo por ustedes mismos hasta en lo secular. Compruébenlo ustedes mismos hasta en lo familiar. Si ustedes, hijos, quieren tener la confianza de sus padres, se va a ganar siendo respetuosos. Se va a ganar trabajando duro, se va a ganar siendo humildes, y entonces los padres tendrán confianza en ti. No busques la confianza siendo arrogante, porque no va a funcionar. En un trabajo, ¿quieres llegar a un lugar? No vas a llegar porque soy bueno y estoy guapo. Vas a llegar porque trabajas duro y empiezas desde abajo. La humildad habla más que cualquier apariencia. Y en el reino de los cielos, Dios nos enseña a través de su Hijo que el que quiere ser grande primero tiene que ser el más chico. Hermanos, crezcamos menguando, crezcamos trabajando, crezcamos siendo humildes. Y entonces Dios nos va a recompensar. Aquello que buscamos y anhelamos, aquel lugar donde queremos llegar, recuerda que primero tenemos que empezar de abajo. Y no solo en la posición, sino en la actitud. Si quieres llegar a un lugar alto, primero llega a un lugar bajo en tu corazón, a un estado humilde. No confundamos la humildad con el que se aprovechen de nosotros, sino una condición de que sepas quién eres y que sepas que dependes de Dios totalmente. Que en todo lo que hagas sepas que primero Dios antes que cualquier cosa. Que entiendas que no vas a ser capaz sin la ayuda de Dios. Y el día que digas yo soy capaz aún sin Dios, estás perdido. Porque tu arrogancia ha ganado y te has hecho una falsa imagen de lo que puedes hacer.
Eso es la arrogancia, una falsa imagen de quién eres. Y la humildad es una imagen verdadera de quién eres.